Lo más curioso era, pensó Winston mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación. Era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en una conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el primer trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. No pude dejar de mencionar este párrafo, todos seguramente lo reconocen de la obra 1984 de Orwell. Cuando empezamos este debate, éramos unos poquitos acá, se nos dijo que este presupuesto era una pinturita, ¿no? Que hace 12 años que Argentina no tiene déficit, que tan buenos eran los números fiscales que Argentina hasta calificaba para el Tratado de Maastricht. Quizás valga la pena recordar que el Tratado de Maastricht también implica una cota en la tasa de interés y que ayer Argentina emitió deuda al 9,29%, ¿no? Así que no sé si es que está todo tan bien. Pero vamos a algunos números, ¿no? El año pasado, en el presupuesto del 2014, se planificó un gasto de 860.000 millones, terminó siendo 1.134 millones. En el 2015, el año pasado, cuando lo aprobamos, 1.200 millones. Cuando se trajo este presupuesto, ya ese número había elevado a 1.355. Las estimaciones son que son 1.470. Tenemos un presupuesto donde el gasto aumenta 15% y los recursos 21%. ¿Se imaginan que nadie cree que esos sean los números? Que con los recursos subiendo el 21%, ni el Fondo Monetario Internacional se animaría a presentar un presupuesto con un aumento de los recursos del 21% y un aumento del gasto del 15%, con un déficit del 1%. El año pasado el déficit primario fue 2,7%, el total 4,3%, este año se estima que va a ser el 6,7%. Entonces me parece que hay una desconexión absoluta entre estos números y la realidad. Esto es una constante de los últimos años. Si tomo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los montos presupuestados y los montos efectivamente gastados superaron a los presupuestados en 134.000 millones de dólares. Es el equivalente a un presupuesto entero, es decir, en 8 presupuestos nos pasamos en un presupuesto entero. Y siempre con el mismo sesgo, no es que es un presupuesto que uno se equivoca un día en un sentido y otro día en otro sentido, siempre el sesgo es en la misma dirección. Con lo cual, este aumento en el gasto implicó la necesidad de aumentar la presión tributaria. Y la verdad que es sorprendente el aumento en la presión tributaria en los últimos años. El presidente Néstor Kirchner no aumentó mucho la presión tributaria, del 18% al 19%, pero durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hubo un aumento muy importante, del 19,5 al 28,7%. Este presupuesto dice que va a seguir subiendo la presión tributaria. Repito, esto sería como, me parece que el Fondo Monetario Internacional es el que propone siempre el aumento en estas cargas tributarias. Si uno mira la recaudación tributaria a la cual accedió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, comparada con la que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner, tuvo recursos adicionales por 2.500.000 millones de pesos. Son números casi que uno no puede decir, son el equivalente a 2 presupuestos enteros. Es decir, que Cristina en su presidencia tuvo el equivalente a más de 2 presupuestos. Y esto es bueno, es malo. En sí mismo no quiere decir nada, depende que se haga con ese gasto, como siempre, me parece que eso es lo relevante, pero tenemos un problema, porque en los últimos 4 años la economía dejó de crecer, viene cayendo casi al 1% por año el ingreso per cápita, los salarios reales dejaron de crecer,
el empleo viene cayendo también todos los años. Nos queda un desafío que ese gasto público tiene que aumentar en utilidad, en eficacia. Me parece que es un desafío a futuro que está pendiente. Y para eso sirve el debate presupuestario, para establecer las prioridades en qué se va a gastar y mejorar la asignación del gasto. Pero ese aumento en el gasto nos implicó la necesidad de endeudarnos. Si uno mira, y estos son datos oficiales, entre el año 2011 y el 2014, la deuda bruta del gobierno argentino pasó de 33% del producto a 43%. Digo, porque hay mucho discurso del desendeudamiento. La presidenta dio una cadena nacional hace unos días sobre el desendeudamiento, pero en los últimos 3 años la deuda como porcentaje del PBI aumentó 10 puntos del PBI. Bueno, hoy el ministro de Economía dijo que el desendeudamiento o que el endeudamiento no es malo, así que quizás esté cambiando la tónica. Pero tampoco eso alcanzó. Entonces hubo que financiarse 900.000 millones de pesos con emisión monetaria. Y les pido por favor que no me digan que la emisión monetaria es gratis, como dijo el viceministro de Economía en la comisión, porque todos sabemos que la emisión monetaria es la responsable por la inflación y lo que ha hecho que Argentina tenga la tercera inflación más alta del mundo. Y si realmente no creyeran que eso fuera así, hagamos una cosa, bajemos el IVA a 0, bajemos el impuesto a las ganancias a 0 y financiemos todo con esto que es fácil y que es gratis, que sería la emisión monetaria. Y entonces no tendríamos que estar pagando ni IVA y ganancias. El hecho de que ustedes tienen un presupuesto con IVA y que tienen un presupuesto con ganancias quiere decir que entiende que esto causa la inflación. Y hay que preguntarse por qué una sociedad elige esta manera de financiarse. Porque esto es una manera de financiarse donde no hay que venir al Congreso a pedir permiso. Y se hace de esta manera porque no hay manera de justificar lo que se hace con ese dinero. Es decir, que tenemos cuando uno mira los últimos 7, 8 años, tenemos un presupuesto que ha generado sistemáticamente un aumento en la carga tributaria, de la carga tributaria formal y de la carga tributaria informal, que es el impuesto inflacionario, que ha recaudado 16 puntos del PBI en los últimos años, que ha generado un aumento en la deuda, repito, datos oficiales, entonces no sigan hablando de desendeudamiento, porque esto no está ocurriendo más hace ya unos años, que ha generado la devaluación. Cuando asumieron el gobierno el tipo de cambio valía 2,80, hoy vale 9,40, 9,50 si tomamos el oficial. Entonces me parece que tenemos una tarea de mejorar el valor de la utilización de nuestros recursos para que el Estado haga más, pero que le cueste menos a la gente en términos de carga fiscal, porque de ahí está la competitividad, ahí está la capacidad de la economía de pagar salarios más altos y me parece que es una tarea pendiente. Tarea de todos los días, pero es una tarea de este Congreso. Nosotros planteamos en el dictamen de que se terminara de decidir este presupuesto en el mes de diciembre, porque claramente el nuevo presidente va a definir algunas prioridades. Y yo quiero dar simplemente 2 ejemplos de cosas que a nosotros nos gustaría incluir en el presupuesto y que así obviamente lo haremos si Mauricio Macri gana las presidenciales, pero se los comento. Nosotros tenemos una asignatura pendiente que es la universalización de la asignación universal por hijo. Hay 17 proyectos en esta Cámara de todos los bloques. Todos los diputados de todos los bloques están de acuerdo que hay que universalizar la asignación universal por hijo. Hay 2.800.000 chicos, hijos de monotributistas que hoy no están cubiertos. Esos son aproximadamente 37.000 millones de pesos que habría que incorporar en este presupuesto. Y en el caso nuestro también tenemos una propuesta de mejoramiento en la calidad educativa que también la tenemos presupuestada en cercano a los 40.000 millones de pesos, que apunta básicamente a extender la educación a la sala de 3, que nosotros propusimos el proyecto, no se discutió, básicamente extender el nivel de cobertura para los chicos entre 45 días y 2 años, un 30% de extensión de la jornada educativa y mayor capacitación y remuneración docente. Esos serían 40.000 millones que habría que incorporar en el presupuesto a partir del 10 de diciembre. Y que la verdad que valdría la pena discutir si tenemos que gastar en aviones supersónicos o tenemos que gastar en educación. Y me parece que es sano y que espero que eso lo podamos hacer a partir del año que viene. Yo creo, señora presidenta, para terminar, el año que viene Argentina vuelve al crecimiento, va a generar muchísimas oportunidades, pero también va a volver al diálogo. También vamos a tener una discusión del presupuesto el año en el que viene
en el que van a venir los ministros, van a explicar, vamos a poder tomar las visiones de todos los participantes de esta Cámara para tener un presupuesto que nos genere con estos recursos más Estado, pero que le cueste menos a los contribuyentes. Muchas gracias.